el sistema. Buen día a todos. Buen día. Hola, buen día. Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy tiene que ver con los fundamentos del proceso presupuestario. La bibliografía base para todo el tema presupuesto es el libro de Welch, Hilton, Gordon y Rivera, pero normalmente se lo conoce como el libro de Welch, el libro de presupuestos de Welch, que se llama Presupuestos, Planificación y Control. Básicamente con esa bibliografía ustedes pueden obtener todo el contenido que necesitamos para el tema que vamos a desarrollar, que es presupuesto. Welch denomina todo el proceso de planificación y presupuestación, proceso de planificación y control de utilidades. Les voy a compartir pantalla para ver una presentación. ¿Se ve bien? Sí, se puede Sí, ver. profesor. Bueno, vamos a ver. Proceso de planificación y control de utilidades. Esa es la denominación que utiliza Welch para definir todo el proceso de planificación que desemboca en el presupuesto. Vamos a comentarlo ahora. El proceso de planificación y control de utilidades, en la concepción de estos autores, comprende todo el proceso que desarrollan las empresas a partir de la definición de los objetivos, las metas, las estrategias, el presupuesto en sí mismo, el establecimiento de un sistema informativo como soporte, es decir, que habla del proceso de planificación y control que se desarrolla
a partir del diagnóstico situacional, una vez definida, una vez que la empresa planteó la visión, o sea, el sueño que guía sus actos y la misión, y a partir del diagnóstico situacional, donde analiza los escenarios para definir las estrategias a seguir para poder alcanzar esos objetivos, se define lo que es lo que se denomina el plan táctico de utilidades o presupuesto. El plan táctico de utilidades o presupuestos es el presupuesto anual. Este enfoque tiene la ventaja de hacernos ver, hacernos entender que el presupuesto no es algo que se puede armar, o no tiene sentido armar un presupuesto sin tener previamente desarrollado una estrategia, un plan estratégico. El presupuesto en realidad es la cuantificación para el próximo año, un año que en general coincide con el ejercicio económico de la empresa, porque en definitiva el objetivo final del presupuesto es que desemboque en los estados contables proyectados. Es la traducción cuantitativa y yo les diría monetaria para el próximo año del plan estratégico. Eso no es otra cosa que el presupuesto o el denominado plan táctico de utilidades. ¿Qué cosas entonces son fundamentales dentro de la planificación y control de utilidades? Compromiso de la alta administración en el sentido de entender las ventajas que esta herramienta representa. Nosotros ya hablamos reiteradamente sobre lo importante que es planificar, porque en definitiva planificar es un poco pensar en lo que nosotros queremos conseguir, analizar a futuro cómo vamos a cumplir con los objetivos que nos planteamos. Esto requiere desarrollar una estructura organizacional adecuada, una estructura organizacional que debiera acompañar a la estrategia elegida. Cada empresa debiera elegir la estructura más conveniente en función a la estrategia competitiva que decidió implementar. La estructura, entre otras cosas, me permite determinar las diferentes áreas de responsabilidad en que se va a subdividir la actuación de la empresa. Ustedes saben que todos los conceptos que tienen que ver con la estructura tienen que ver con la división del trabajo, la definición de la cadena de mando, el tramo de control, la centralización o descentralización en las decisiones, la formalización, todos conceptos que vieron ya en las materias de administración. Básicamente, en lo que nos concierne al desarrollo del plan táctico de utilidades o presupuesto, la estructura organizacional es clave. El presupuesto pueda armarse por área de responsabilidad, o sea, cada área de responsabilidad dentro de la organización, la idea es que intervenga en la confección, en la elaboración de su propio presupuesto, para después poder monitorear cómo se está cumpliendo justamente ese presupuesto, que es el punto de partida para el cumplimiento de la estrategia organizacional y el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Requiere entonces la planificación y control de utilidades un proceso de planificación, como el que vimos, como el que ya vimos reiteradamente cuando hablamos de las distintas concepciones de estrategia, un proceso de control. Precisamente el presupuesto lo que me permite es ir controlando lo que va ocurriendo. El tema del presupuesto, a diferencia de otras herramientas como la que vimos la clase pasada, el cuadro de mando integral, el presupuesto es una herramienta que me permite controlar a partir de variables monetarias. Fundamentalmente el presupuesto tiene una expresión monetaria y lo que medimos y lo que nos permite controlar es la actuación a través de las variables monetarias, del comportamiento de las distintas partidas.
El presupuesto o todo este proceso de planificación y control de utilidades facilita la coordinación entre las diferentes actividades de la empresa. Ustedes seguramente ya vieron, porque ya arrancaron con el tema presupuestos en la parte práctica y pudieron ver, ustedes vieron cronograma presupuestario principalmente, es de los primeros temas que se desarrollan en la parte práctica, pero pudieron ver la intervinculación que existe entre los diferentes presupuestos. Ustedes saben que, en definitiva, la restricción principal que habitualmente tienen la mayoría de las empresas es comercial, o sea, lo que puedan llegar a vender. Y en función a lo que pueden vender, por eso generalmente el primer paso para el desarrollo del presupuesto es la elaboración del presupuesto de ventas. En función a lo que se puede vender, se determina lo que se puede producir, o sea, o lo que conviene producir. Eso determina a su vez lo que conviene comprar, por ejemplo, en cuanto a insumos. Y ahí vemos un encadenamiento entre los diferentes presupuestos. Tenemos que tener en cuenta que no siempre la principal restricción de la empresa es comercial, a veces la restricción es productiva. Tal vez tenga demanda y pudiera vender más, pero tiene una restricción productiva en la capacidad productiva. No puede producir más, tampoco puede tercerizar una parte de la producción, entonces tiene una restricción que en este caso pudiera ser productiva, también pudiera tener una restricción de tipo financiero, que no le permite hacer una inversión importante como para cumplir y satisfacer un negocio determinado, un grupo de clientes determinado, aunque pudiera lograrlo en otras condiciones. Lo que sí es clave, es claro, es que todos los aspectos del presupuesto, y ya lo vamos a ver, están interrelacionados. Y que justamente este proceso de planificación me permite coordinar este conjunto de actividades que la empresa tiene que desarrollar. Precisamente porque al intervenir cada área de responsabilidad en la elaboración del presupuesto, se termina definiendo cuáles son las actividades que corresponden desarrollar a cada una de las áreas, en función a todos los procedimientos que la empresa tenga que desarrollar para cumplir con la estrategia definida. Esto implica desarrollar canales de comunicación adecuados. De hecho, el presupuesto, cuando defino este proceso de planificación y control de utilidades, además de la intervinculación de las áreas, se definen los formatos informativos. La idea es que los formatos informativos también estén disponibles para todos dentro de la organización. Voy a definir un plan estratégico de utilidades. El plan estratégico, como ya lo vimos, cada vez que vimos algunos aspectos de estrategia, está relacionado con el mediano largo plazo. Acá hablamos de planes por lo menos a 3 años, a 5 años o incluso más. Todo esto, ustedes saben que no hay ninguna empresa que esté obligada a hacer presupuestos. Para las organizaciones sin fines de lucro se exige habitualmente la presentación de un presupuesto en los estados contables. Eso pudiéramos decir que es obligatorio, pero no es un presupuesto armado con esta concepción. Es una herramienta, es un formato de una especie de estado muy sencillo que habitualmente no se desarrolla o no se arma considerando todos estos parámetros. Las empresas en realidad no tienen obligación de hacer presupuestos, no hay normas legales que obliguen o contables en sí mismas que obliguen a las empresas a confeccionar presupuestos. Esta es una decisión interna de todas las empresas para mejorar su actuación. El plan estratégico de utilidades ya vimos que es un plan a mediano o largo plazo, a varios años, y habitualmente se define cuantitativamente, monetariamente, con bases anuales, o sea, se definen los valores más importantes en cuanto a los objetivos a cumplir sobre bases anuales. El plan táctico de utilidades, o sea, el presupuesto propiamente dicho, a lo que nos vamos a enfocar fundamentalmente en estas próximas clases, tiene que ver con la traducción de ese plan estratégico en forma amplia y detallada para el próximo ejercicio económico de la empresa, o sea, tiene una duración de 1 año, actualmente desagregado por mes o en algunos casos por trimestres. La idea es que desemboque, como dijimos, en la elaboración, en la confección de los estados contables proyectados.
Requiere un sistema de contabilidad por áreas de responsabilidad. Ustedes vieron en materias anteriores qué era este tema de la contabilidad por áreas de responsabilidad, que básicamente implica que todas las partidas, todos los datos que se cargan a partir de las registraciones cotidianas en la empresa, se carguen por área de responsabilidad, o sea, identificando a qué área de responsabilidad corresponden. Las ventas, los costos, los gastos, cada vez que se carga una partida, incluso los activos, cada vez que se cargue una partida que se registre, que se haga una registración contable, lo importante es imputar a qué área de responsabilidad corresponde, porque nosotros vamos a planificar y controlar por área de responsabilidad. No únicamente por área de responsabilidad, tal vez después podamos monitorear y controlar el desarrollo de un procedimiento conjunto, por ejemplo, en el que intervienen varias áreas, pero sí también por área de responsabilidad. También podemos desagregar ese control, ese análisis por área de responsabilidad. Para eso necesitamos un plan de cuentas. Recuerden, esto también lo vieron en las materias anteriores, en varias de las materias anteriores de contabilidad, que pueda adaptarse a la estructura organizacional, que me permita justamente hacer esta imputación contable cada vez que haga un registro por área de responsabilidad, para definir si la partida que voy a incluir a qué área de responsabilidad corresponde. Un uso continuo del principio de excepción. También ustedes vieron lo que se llama el principio de excepción, o lo que es la información por excepción o administración por excepción. Normalmente es un tema que suelen ver en contabilidad 5 y tiene que ver con el control presupuestario. El control presupuestario es un control que se suele denominar control después de la acción. Es un control que yo hago entre lo que yo esperaba que ocurriera y lo que efectivamente ocurrió, entre el presupuesto y la realidad. De ese control, de esa comparación entre los datos presupuestados y los datos reales, van a surgir desviaciones. Algunas de esas desviaciones no van a ser muy relevantes, no van a ser muy significativas. La empresa tiene que ser consciente de que muy difícilmente la realidad coincide exactamente con lo presupuestado. Entonces, lo más probable, cualquier empresa que trabaja con presupuestos, es que siempre existan variaciones. El tema es que las que me van a importar a mí en el análisis de control son las variaciones significativas. Yo voy a tener que definir pautas o parámetros de significatividad en las variaciones que voy a calcular en las diferentes partidas. Yo me voy a tener que enfocar, y por eso hablamos de principio de excepción, excepcionalmente en las variaciones significativas, que se supone que no van a ser la mayoría, sino las menos. Las variaciones significativas entre los datos reales y los datos presupuestados, porque esas son las que ameritan la actuación. Nosotros, ante una variación entre algo que se esperaba que fuera de una manera y que es de otra, entendemos o identificamos un problema. Existe un problema, porque lo que esperábamos que fuera de una manera en el presupuesto, en la realidad es distinto. Cuando se da una situación de ese tipo, la diferencia entre lo esperado y la realidad es muy importante, muy relevante, muy significativo, tenemos que entender las causas, o sea, ¿por qué ocurrió eso? Porque puede haber múltiples causas. Esto puede haber obedecido a un cambio en el contexto que no se pudo tener en cuenta al momento de planificar y por ende hay que replanificar porque no está del todo bien, a una ejecución que no fue la más adecuada. Puede haber múltiples factores, pero lo importante es analizar las causas de estas desviaciones significativas, variaciones significativas. Y se dice que hablamos del principio de excepción, porque básicamente la idea es que quienes analizan y controlan la actuación se concentren en las variaciones significativas y no pierdan tiempo con todo lo demás. Lo que se está dando de acuerdo a lo esperado, se supone que se está cumpliendo de acuerdo a lo que se había pautado. Yo ya lo había analizado antes, cuando determiné la estrategia, el plan de acción y armamos el presupuesto. Y entonces se está cumpliendo en base a lo esperado. No amerita, no necesita tanto análisis. Y yo me puedo concentrar, o los gerentes de cada área se pueden concentrar fundamentalmente en aquellas variaciones significativas, en entender qué pasó
que hay una variación importante y significativa. Entonces, excepcionalmente se concentran en eso y no pierden tiempo en lo demás. Por eso se habla del principio de excepción. Un programa de administración del comportamiento, porque el comportamiento humano también es clave para trabajar bien con presupuestos. No todas las empresas trabajan bien con presupuestos y a veces el presupuesto en sí supone muchas veces un problema o genera problemas de comportamiento, una mala implementación del presupuesto. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Existe un proceso informativo que se denomina de alimentación adelantada. ¿Qué es este proceso informativo de alimentación adelantada? Se supone que todos, en cualquier organización en general, en cualquier empresa, tienen que saber lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer, lo que cada uno de nosotros en su función de trabajo, en cualquier empresa o en cualquier organización tiene que hacer, tiene que estar claramente entendido a partir de una información recibida que define lo que hay que hacer, que depende justamente de la planificación, de la definición de los objetivos, las metas, las estrategias y los presupuestos. De alguna manera, esos son o eso define las pautas de actuación para la actuación cotidiana dentro de la organización. Desde la definición de todo este proceso de planificación y control de utilidades hacia y la información que recibe cada uno de los que tiene que actuar o tomar decisiones dentro de cualquier empresa o de cualquier organización, ese proceso que tiene que ver con esa recepción de esa información que define cómo actuar, se denomina proceso de alimentación adelantada. La empresa actúa, o sea, empieza a trabajar, empieza a operar, comienza a desarrollar el conjunto de sus actividades, comienza a cumplir con la estrategia y a cumplir con el presupuesto acordado. Y en definitiva, yo lo que voy a hacer es medir, a partir del registro de todas las transacciones que la empresa va desarrollando, voy a comparar lo que se está haciendo con lo que se esperaba que hiciera a través de los planes y de los presupuestos. De esa comparación entre los datos presupuestados y la realidad, surge el control, y ese control me va a dar pautas en función a las variaciones que existen entre lo esperado, lo presupuestado y lo real, que me van a permitir retroalimentar todo este proceso de planificación. Entonces, cuando hablamos del proceso informativo de alimentación adelantada, nos estamos refiriendo a la información en definitiva que emana, que viene de arriba para abajo, pero con cuidado esto de arriba para abajo en cuanto a los niveles jerárquicos organizacionales, porque nosotros dijimos que es importante, cuando se arma un buen presupuesto, que todos dentro de la organización participen en la elaboración, que cada área de responsabilidad participe en la elaboración de su propio presupuesto. O sea, empiece a pensar en lo que tiene que hacer antes. Después, una vez que el presupuesto está definido, ya viene pautada la actuación que corresponde a cada uno. Y cada uno entiende lo que tiene que hacer a través de este proceso de alimentación adelantada. ¿Cómo hacer estas proyecciones? Bueno, algunos autores como Akoff plantean que pudiéramos hacer una proyección de qué ocurriría con nuestro negocio si no hacemos nada, si seguimos como hasta ahora, una proyección optimista, o sea, a dónde llegaríamos si se da todo lo que esperamos, si todo nos sale bien, cuál sería nuestra situación ideal, y una proyección realista, que en realidad se basa en, bueno, no solamente en lo que nosotros deseamos y podemos conseguir, sino en cómo se va a comportar el contexto para poder conseguir lo que deseamos, qué cosas nos pueden hacer más difícil la consecución de nuestros objetivos, qué van a hacer los competidores, por ejemplo, qué va a pasar dentro del microambiente que puede ser relevante y que pueda generarnos algunos obstáculos para esa proyección optimista, lo que va a determinar una proyección realista. O sea, de alguna manera,
La proyección optimista sería si todo sale bien, ¿cuál sería el ideal? La proyección de referencia sería una proyección negativa. Si no hacemos nada y seguimos como hasta ahora, no planificamos nada, no cambiamos nada, ¿hasta dónde iríamos? Y la proyección realista va a tener que ver con el escenario esperado y con la estrategia desarrollada, tener una idea en el escenario planteado, considerando el escenario más probable que podemos enfrentar y a partir de la estrategia que vamos a desarrollar, cuál puede ser nuestra situación. La idea es trabajar con presupuestos realistas, lo más realistas posibles. Entonces, en definitiva, todo este proceso de planificación y control de utilidades parte después de lo que vimos que era necesario hacer cuando vimos los conceptos de estrategia, el diagnóstico situacional, el diagnóstico estratégico, o sea, el análisis de la situación, el análisis del contexto, la identificación de oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades y en definitiva la definición de lo que a la empresa, del contexto, de los escenarios a los que nos vamos a enfrentar, implican la definición de objetivos, metas para la empresa y la definición de los planes. Acá estamos hablando de los planes expresados monetariamente, porque el común denominador de todo esto que estamos analizando es que los valores los vamos a expresar en valores monetarios. Las mediciones van a ser monetarias, a diferencia de otros instrumentos que ya también trabajan con otro tipo de mediciones, no únicamente monetarias, como el cuadro de mando integral y los tableros de control. A partir entonces de la definición de objetivos metas, definimos el plan estratégico. Un plan estratégico que dijimos es a varios años, es de largo plazo, hablamos de 3, 5 o más años. Normalmente definimos las variables más importantes que vamos a medir sobre una base anual. Y el plan táctico de utilidades de corto plazo, que en realidad es más detallado, lo tratamos de elaborar por área de responsabilidad, por periodos mensuales, normalmente tiene que ver o está identificado con el plazo de un año, con el siguiente ejercicio. Bueno, esto es una filmina que habla que en función a los diferentes niveles organizacionales, cuánto tiempo se dedica a la planificación. Los niveles superiores dedican más tiempo a planificar que los niveles inferiores en la estructura organizacional. Los informes de desempeño. Bueno, trabajar con presupuestos también implica definir los informes de desempeño, o sea, los informes que voy a utilizar. De hecho, trabajar con presupuesto implica definir primero qué formato vamos a usar, por ejemplo, para poder armar el presupuesto, para que el presupuesto lo vayamos desarrollando, lo vayamos elaborando. Estos informes de desempeño en realidad están relacionados con el proceso posterior, una vez que el presupuesto está elaborado y se empieza a operar. El informe de desempeño tiene que ver con aquel informe que se utiliza por área de responsabilidad. Después puedo tener informes que pueden tener que ver con la evaluación, por ejemplo, de todo un procedimiento en el que intervienen varias áreas. Pero el informe de desempeño al que nos referimos acá es el informe que se genera por área de responsabilidad y que permite comparar, ejecutando el presupuesto, los datos reales con los datos presupuestados. O sea, estos informes de desempeño directamente relacionados con el presupuesto o plan táctico de utilidades son los que me permiten comparar los datos reales con los datos presupuestados para cada área de responsabilidad, para identificar las variaciones. Ustedes debieran haber visto seguramente en Contabilidad 5 que va a ser importante definir en estos informes de desempeño también cuáles son las partidas controlables y cuáles son las partidas no controlables para el responsable de cada área de responsabilidad. Se supone que las partidas controlables son aquellas sobre las cuales el responsable tiene autoridad para incurrir en ellas. Por ejemplo, si estamos evaluando un área productiva, a lo mejor el área productiva utiliza una máquina que, digamos, desarrolla procesos automatizados, por ejemplo, para empacar el producto, y esa máquina fue una decisión de los altos niveles de la organización, la adquisición de esa máquina, porque es una máquina importada que
se desarrolló un proyecto de inversión importante para traerla, con lo cual el responsable del área de producción no es responsable por la adquisición de esa máquina, no fue quien tomó la decisión para adquirir esa máquina. Va a tener que controlarla, tal vez sea responsable del mantenimiento, del buen uso y del mantenimiento de la máquina. Pero la amortización de la máquina no es un gasto que se le puede imputar directamente a él, porque no fue él quien tomó la decisión de adquirir la máquina. De la misma manera, el sueldo del gerente de producción tampoco no lo puede definir el propio gerente de producción, o sea, el área de producción. Con lo cual ese tampoco sería un gasto controlable para el área, y sí es una partida que corresponde al área. Cuando voy a comparar los datos reales y presupuestados, va a formar parte del área. Pero esas dos, por ejemplo, no van a ser partidas controlables para ese área de responsabilidad. La realidad es que yo voy a medir la actuación o evaluar la actuación de cada responsable, y cada responsable se va a dar cuenta de su actuación fundamentalmente a partir del análisis de las partidas que son controlables para cada responsable. Si el responsable del área es el que contrata a su personal, el que compra las máquinas menores, bueno, sobre todo eso sí va a ser responsable. Porque esas partidas en todos los casos van a ser controlables para ese área en particular. La idea es poder medir, poder separar, identificar dentro de los informes de desempeño de cada área de responsabilidad cuáles son las partidas controlables y cuáles no controlables, para controlar la actuación de cada gerente, para que cada gerente pueda controlar su propia actuación, y si vemos que no se está cumpliendo o hay algún desvío significativo, tratar de ayudar a que esas situaciones se corrijan, siempre y cuando se deban a alguna ejecución que no es la más adecuada. La idea entonces es que este modelo de informes, estos informes que se elaboran por área de responsabilidad para comparar las partidas reales con las partidas presupuestadas, forman parte de otro elemento que seguramente ustedes vieron en Contabilidad 5 cuando vieron la clasificación de los sistemas de información, y hablaban de sistemas de procesamiento de transacciones o sistemas de procesamiento de operaciones, y sistemas de información gerencial y sistemas de apoyo soporte a las decisiones. ¿Se acuerdan que había una diferencia entre estos últimos, ya que algunos, los sistemas de información administrativo gerencial, tenían que ver con el desarrollo de informes para la toma de decisiones programadas, estructuradas? O sea, el formato de estos informes se puede preparar o elaborar con anticipación a la toma de decisiones, porque la toma de decisiones es algo que se puede planificar con anticipación. A esto corresponden estos informes de actuación por área de responsabilidad. Yo puedo elaborar y programar estos informes para que quien tenga que hacer la evaluación de lo que está ocurriendo lo tenga en el momento oportuno y pueda comparar el dato real con el dato presupuestado, con una base mensual, si así fuera la manera en que voy evaluando la actuación presupuestaria, si defino los valores presupuestarios en forma mensual. Esencialmente, estos informes son los que me van a permitir a mí comparar los datos presupuestados de las diferentes partidas con los datos reales e identificar las variaciones, para concentrarme, como dijimos hoy, para que la actuación gerencial se concentre en las variaciones significativas. En cuanto a las dimensiones de tiempo de todo este proceso de planificación y control de utilidades, ya vimos que cuando hablamos del plan estratégico, hablamos de un horizonte de planificación a 3, a 5 o a más años incluso, eso lo determina y lo define cada empresa. Cuando hablamos del presupuesto en sí mismo, el plan táctico de utilidades, hablamos el que se refiere al próximo año coincidente con el ejercicio económico de la empresa y que me permite desembocar y terminar con lo que estimo van a ser los estados contables proyectados. Normalmente, este presupuesto en el plan estratégico, los valores los estimo anualmente con cifras anuales, y en el plan táctico presupuesto con cifras mensuales o trimestrales. A veces trabajo por trimestre, pero para el próximo primer trimestre lo desagrego por mes. Y así voy permanentemente definiendo el valor para los meses del próximo trimestre.
Eso lo define cada empresa en particular. Plantea Welch es un poco doctrinariamente las mejores prácticas para el armado de presupuestos y la experiencia que se da en las empresas en cuanto a las empresas donde mejor funciona, cómo están trabajando. Porque como dijimos, no hay una normativa que establezca cómo una empresa tiene que armar un presupuesto. En cuanto al calendario de planificación, esto puede tener que ver, así como vimos que las cuestiones que tienen que ver con el plan estratégico, y hablamos bastante de estrategia, respecto al presupuesto, también vieron el cronograma presupuestario. Esto lo desarrollan bien, por lo menos en forma amplia, en la parte práctica. Tienen un ejercicio de práctica que fundamentalmente tiene que ver con el cronograma presupuestario, donde se puede ver la intervinculación de todas las actividades, lo importante que es armar el presupuesto lo más cercano posible al momento en que se va a implementar y ejecutar, para que las variables que voy a estimar pueda estimarlas de manera más razonable. Por eso yo tengo que armar el presupuesto lo más cerca posible del momento en que lo empiezo a ejecutar, lo empiezo a implementar. Vimos también que este proceso de todas maneras requiere muchas veces varios meses cuando se trabaja bien, porque como cada área en particular interviene en la confección de los presupuestos, la estimación de cada área después hay que elevarla para que el organismo, digamos, que se encarga de evaluar la actuación y del cumplimiento de la estrategia de la empresa, defina si lo que planteó cada área o estimó cada área es correcto en el sentido de que las actividades que cada área estima tiene que desarrollar para cumplir con la estrategia, conviene que la desarrolle este área u otra, si hay algunas actividades que no son tan necesarias, si hay algunas necesarias que no están consideradas por el área. O sea, el planteo inicial que hace cada área de su propio presupuesto no necesariamente es el que va a terminar quedando definido, va a ser el que va a terminar quedando. Normalmente esto está sujeto a procesos de negociación, a conversaciones donde cada área o el responsable de cada área va a defender su posición, sus estimaciones, el por qué definió que tal o cual partido, tal o cual actividad es importante que la desarrolle en función a la estrategia, y esto va a dar lugar a conversaciones, pero digamos, la última palabra la va a tener el nivel de la organización. Dentro del máximo nivel, el organismo responsable de terminar definiendo el presupuesto para que se adapte lo mejor posible a la estrategia elegida. Entonces, este calendario requiere un tiempo, porque además también es cierto que no se pueden armar todos los presupuestos juntos, porque como hay una intervinculación entre todos, por ejemplo, como dijimos hoy, primero hay que armar el de venta, después el de producción, después el de compra de insumos, con lo cual, y además este proceso puede ser un poquito más corto si la empresa es comercializadora, si no es una empresa industrial o fabril, que requiere un presupuesto bastante más amplio y complejo. También es más corto en las unidades de negocios que son únicas y mucho más largo, por ejemplo, para una empresa multinacional, que si quiere hacer un buen proceso presupuestario, cada unidad de negocios tiene que plantear su propio presupuesto a la división donde actúa, pero a su vez la división lo tiene que plantear a la corporación o la empresa, la corporación empresarial tiene que definir cuántos recursos asigna a cada división y cada división cuántos recursos va a asignar a cada unidad de negocios, con lo cual todo el proceso se hace más largo, se amplía en cuanto a los tiempos. Tenemos que tener en cuenta también cuando armamos presupuestos que incluso los valores de origen de los presupuestos son valores estimados, porque yo termino el presupuesto incluso antes de empezar a ejecutarlo, con lo cual hasta los valores de los que parto también son valores estimados. Y además tengo que tener en cuenta que esto no es un proceso que me permite armar un presupuesto y ya hasta el próximo año no hago más nada. Normalmente tengo que revisarlo periódicamente, porque las cosas cambian las variables que yo estimé en cuanto al comportamiento de los escenarios pueden ser diferentes a las que efectivamente se plantean. Normalmente se supone es conveniente tener prevista una revisión periódica del presupuesto. Por ejemplo, en el planteo de los autores, lo que los autores plantean es hacerlo cada 3 meses, pero hay que tener en cuenta que cualquier situación excepcional, por ejemplo, una variación de tipo económico, de tipo política, o lo que pueda pasar con un competidor, alguna situación del contexto, alguna situación de algún proveedor,
algún cambio de conducta de los clientes muy abrupto, puede definir que me tenga que reunir en ese momento en particular para cambiar las previsiones, los planes e incluso los propios presupuestos. O sea, es un proceso continuo, no es algo que termine en un momento y después empiece otra vez. Permanentemente tengo que revisarlo. Bueno, acá estamos otra vez. Esta proyección tiene que ver con la importancia de la contabilidad por áreas de responsabilidad. Cuando trabajábamos sin área de responsabilidad, sin considerar las áreas de responsabilidad, determinábamos el costo general para toda la empresa. Definíamos en definitiva los costos de los productos que elaboraba. Ahora, además de identificar los costos por producto que elabora la empresa, eso lo vamos a seguir haciendo en la contabilidad, vamos a poder determinar la actuación por área de responsabilidad, los ingresos y egresos que genera toda área, hasta puedo llegar a medir los resultados de cada área, si yo mido, por ejemplo, diferentes centros de utilidad o centros de inversión. Esto vamos a comentarlo un poquito más ahora, es un tema que ya vieron en Contabilidad 5, pero en definitiva la idea es que además de generar información por producto, ahora lo puedo generar por área de responsabilidad, porque tengo presupuestos por área de responsabilidad y voy a hacer imputaciones contables y registraciones para cargar todos los datos que entran al sistema de información por área de responsabilidad. Algunas otras cuestiones que no tienen que ver directamente con el presupuesto en particular es lo que se llama el costeo basado en las actividades. Básicamente, el costeo basado en las actividades tiene que ver con el análisis que pudiera hacer de cómo funciona algún procedimiento en particular, que no necesariamente responda a un área. O sea, el hecho de trabajar por áreas no quiere decir que no pueda analizar un procedimiento en el que intervienen varias áreas en particular. Yo quiero analizar cómo funciona esa actividad en particular, o cuánto me rinden las ventas, por ejemplo, según los segmentos de clientes en los que estoy operando. Bueno, voy a identificar las actividades vinculadas a esas operaciones, cualquiera sean las áreas de responsabilidad que intervenga. Presupuesto base cero, en realidad, es surgió esta idea de armar presupuestos base cero cuando empezaron a darse cuenta muchas empresas que uno de los problemas más importantes que existían cuando se trabajaba con presupuestos es que tendían las empresas a repetir el presupuesto del año anterior. Tenían un presupuesto armado del año anterior y tendían a repetirlo, a hacer lo mismo al año siguiente en función a los valores del año anterior, sin adaptarlo a las nuevas estrategias, a las nuevas cosas necesarias para hacer. Y digamos, a veces se trabajaba mal con presupuesto, entonces había actividades que se desarrollaban y como se hacían siempre, se seguían haciendo aunque no tuviera sentido hacerse. Otras actividades que había que hacer no se incluían a pesar de que eran necesarias y fundamentales. Entonces se empezó a plantear, no, bueno, definámoslos como si fuera cero, como si no tuviéramos nada y hay que justificar todas las actividades para el próximo periodo, porque el próximo periodo tal vez lo que tenga que hacer sea muy distinto a lo que esté haciendo ahora. Es difícil implementar un presupuesto base cero porque tiene las dificultades de una empresa que arma presupuesto por primera vez. Tiene que estimar cada una de las actividades que haría, cuántos recursos consumiría el desarrollo de cada una de esas actividades y hacer una estimación de cuánto necesitaría, cuáles son los recursos que necesitaría para desarrollar cada una de ellas. A veces se suele usar un procedimiento intermedio que implica trabajar con el presupuesto del año anterior, pero con un porcentaje, y justificar si se necesita más en función a las actividades que realmente hay que desarrollar. Lo importante, lo más importante siempre, es que el presupuesto se base en la estrategia organizacional, que el presupuesto sea acorde a las actividades definidas, a los cursos de acción que se plantearon a desarrollar en la estrategia. Y si esos cursos de acción tienen o no que ver con la que se hacía antes, bueno, tendrá o no que ver con el hecho de que a desarrollar las mismas actividades o no, o pensar en desarrollar otras y los recursos necesarios para cada una. Bueno,
el informes de excepción o principio de excepción. Fundamentalmente esto es la ventaja que tiene trabajar por excepción, esto ya estamos, pero trabajar por excepción, la ventaja que tiene desde el punto de vista gerencial es que se puede concentrar la atención en los aspectos que son excepcionales o anormales, o sea, en las partidas excepcionales, y no se pierde tiempo analizando lo que está funcionando bien. Por eso los gerentes se concentran en aquellas variaciones entre los datos irreales que fueron significativas para entender las causas y desarrollar las acciones correctivas necesarias para que no se vuelvan a presentar esas anormalidades, esas variaciones significativas. La idea es que esto libera tiempo para los gerentes y permite que se concentren en lo que es realmente importante y no en los aspectos que están funcionando bien, no en el resto de los aspectos de la empresa que se supone están funcionando bien. Esto puedo hacerlo cuando trabajo con presupuesto. Antes, en los informes convencionales, si yo trabajara con la contabilidad patrimonial únicamente, que lo único que me pide es registrar los datos históricos y presentar estados contables sobre lo que ocurrió, bueno, no trabajo por excepción porque no voy a poder comparar nada, porque no me planteé un objetivo determinado, no tengo un plan y una actuación esperada con qué comparar nada. Recuerden de todas maneras siempre, cuando hablamos de información por excepción, que lo importante es la comparación entre datos presupuestados y reales para identificar las variaciones significativas. Las variaciones que van a meritar concentrarse, identificar las causas, son aquellas que son significativas. Obviamente, la empresa va a tener que definir para cada una diferentes niveles de significatividad. Si tienen que ver con alguna actividad que es esencial para la ventaja competitiva que la empresa planteó desarrollar, para el tratamiento a los clientes, o sea, es clave para la actuación de la empresa, probablemente una variación pequeña ya sea muy significativa, requiere una concentración importante para que no se produzca. En otro tipo de partidas o variables, a lo mejor una variación un poco más amplia no llega a ser significativa tampoco. Por eso hay que definir los grados de significatividad en cada caso. Como dijimos, tengo que adaptar la estructura organizacional a todo este proceso de planificación y control de utilidades. Dijimos que lo ideal es que la estructura se adapte a la estrategia. O sea, que cada empresa defina su estructura en función a la estrategia seleccionada. Entre otros aspectos, definir la estructura es definir las líneas de autoridad y responsabilidad y definir la división en diferentes áreas de la empresa, en base a diferentes criterios. Estas áreas van a ser centros de decisión o áreas de responsabilidad y se pueden definir a través de diferentes bases. Más allá de que normalmente la clasificación en áreas de la empresa se hacía sobre una base funcional, hoy puede haber diferentes criterios, se pueden usar muchos criterios para la clasificación de las diferentes áreas de responsabilidad de una empresa. Ustedes vieron en Contabilidad 5 que estos centros o áreas de responsabilidad los podíamos clasificar en centros de costos o gastos, que serían los que están en los niveles más bajos de la estructura organizacional. Los centros de costos, normalmente cuando hablamos de centros de costos se refieren a aquellos centros que desarrollan actividades productivas, las áreas que desarrollan actividades productivas, de producción de un bien o de un servicio. Los centros de gastos fundamentalmente tienen que ver con áreas que desarrollan actividades fundamentalmente administrativas. O sea, contablemente se imputan fundamentalmente gastos en la actuación de estas áreas. Los centros de ingresos tienen que ver con las sucursales de ventas, que fundamentalmente generan ingresos, también generan gastos, tienen costos y gastos, pero fundamentalmente lo que me interesa son los ingresos que generan. Y cuando medimos en un nivel más alto dentro de la estructura organizacional este conjunto de centros, porque en función al nivel organizacional es cómo analizo a la empresa. Toda unidad de negocios o toda empresa es, o la puedo conceptuar como un centro de inversión, que tiene activos asignados y tiene un conjunto de partidas asignadas que me permiten medir los resultados que obtiene,
y puedo comparar el rendimiento, puedo calcular el rendimiento de esa inversión. Recuerden que los centros de inversión son los que tienen activos asignados y son los únicos que me permiten medir la rentabilidad que obtienen, o sea, el rendimiento sobre la inversión, el rendimiento que la empresa genera sobre los activos que tiene asignados. Las empresas en su conjunto siempre son centros de inversión, pero una empresa puede tener diferentes unidades de negocios que sean centros de inversión diferentes, y yo puedo asignar el activo, los activos que usa uno y los activos que usan otro, o puedo proporcionar respecto a los activos totales de la empresa cuántos corresponden a la actuación de un negocio y cuántos a la actuación de otro negocio. Y entonces puedo definir diferentes centros de inversión o centros de utilidad. Tanto los centros de inversión como los centros de utilidad los analizo a partir de niveles jerárquicos más altos, y lo que me permiten es medir en un caso la utilidad y en otro el rendimiento sobre la inversión, con lo cual están conformados por un conjunto de centros de ingresos, costos y gastos, que me permiten determinar la utilidad y el rendimiento de la inversión comparando la utilidad con los activos con los que trabaja ese centro de inversión. Recuerden que esto tiene que ver con el enfoque con el cual lo mido. Yo puedo medir la actuación de un área de responsabilidad en particular o de una unidad de negocios dentro de la empresa en su conjunto, midiendo qué utilidad genera o cuál fue el rendimiento sobre la inversión que generó esa unidad de negocios en particular, o un área puntual dentro de esa unidad de negocios, o la empresa en su conjunto, el rendimiento de la empresa en su conjunto. Justamente el tratamiento contable, la imputación por área de responsabilidad, me permite definir el valor de las partidas por área pequeña o el valor de las partidas de forma sintética, no de forma tan analítica, si quiero tomar los datos de la empresa en su conjunto. Porque lo que quiero armar, por ejemplo, es el presupuesto, los estados contables proyectados. Ahí no me va a interesar por área de responsabilidad, sino el valor final. Bueno, esto tiene que ver con cómo se va preparando el presupuesto. Esto un poco lo tienen también en la introducción teórica de los casos prácticos que desarrollan, por lo menos en estos primeros casos prácticos vinculados a presupuesto. Tienen de alguna manera todo este proceso un poco detallado. Básicamente la dirección especifica los objetivos, las metas, las estrategias, las premisas y las políticas que se van a comunicar a cada una de las áreas de responsabilidad, a los gerentes de cada área de responsabilidad. O sea, se informa a todos la situación de la empresa en general, la definición de objetivos, metas, las ideas respecto a la actuación, las estrategias a desarrollar, las premisas en cuanto al comportamiento de las variables que conforman el contexto, los escenarios más probables, las políticas que definió la empresa en términos de, por ejemplo, la significatividad de que va a aceptar en las variaciones, las políticas, diferentes tipos de políticas que ya vamos a ver cuando veamos cada presupuesto, pero por ejemplo las políticas de stock. Eso se va a comunicar a los gerentes de cada centro de responsabilidad. La idea es que los gerentes de cada centro de responsabilidad, no necesariamente solos, pueden trabajar con todo el personal del centro, con un grupo de gente de cada área de responsabilidad, armen el propio presupuesto esperado para cada área de responsabilidad, o sea, la estimación para cada área de responsabilidad en este proceso de planificación y control de utilidades. Esta estimación que va a hacer cada área de las actividades que tiene que desarrollar cada una para cumplir con la estrategia empresarial, cómo las va a desarrollar, qué recursos va a necesitar, a través de formatos informativos preestablecidos que van a estar armados o van a estar por la empresa, tienen que estar elaborados y preparados de antemano, idealmente armando un manual de presupuesto que prevea cómo se tienen que confeccionar cada uno de estos formatos que tiene que presentar cada área. El gerente de cada área o centro de responsabilidad le va a presentar cada uno de estos planes a la administración general para la evaluación crítica y eventual sugerencia de cambios. La administración piensa en que va a tener todos los planes de todas las áreas y va a tener que coordinar la actuación de cada una, evaluar si hay algo que se está superponiendo, si conviene que un área haga una cosa que está haciendo otra, si a algún área le falta hacer algo que es fundamental, cómo coordinar la actuación de todas las áreas de manera que todos puedan actuar en forma oportuna.
Esto va a meritar muchas veces una reunión con los gerentes del área para tratar de entender por qué planteó la necesidad de tal o cual actividad, por ejemplo, por qué considera que es importante o no para la estrategia empresarial, pero en definitiva, en los altos niveles de la organización se termina definiendo cuál va a ser el presupuesto final que va a cada una de las áreas. Y estos planes que van a ser aprobados se consolidan y van a representar el plan integral de utilidades para toda la empresa. Lo importante de acá es ver que cuando se trabaja bien en presupuesto, y no es que todas las empresas lo hagan esto es una sugerencia doctrinaria y que tiene que ver con las mejores prácticas. Nada es mejor que cada uno participe que cada área en particular participe en la elaboración de su propio presupuesto, planteando las actividades que necesita y tiene que hacer, estimándolas previamente, porque ya tiene una idea de lo que está haciendo y además cada uno es más consciente del trabajo que está haciendo y que está desarrollando. Hay empresas donde el presupuesto se impone de arriba hacia abajo, esto es lo que tienen que hacer y punto, y no se da participación a cada área en la elaboración del presupuesto. La idea es que para trabajar bien en presupuesto, para que sea una herramienta muy útil, cada área de responsabilidad tiene que intervenir en la elaboración, en la confección de su propio presupuesto. Esa por lo menos es la recomendación doctrinaria y lo que hace a los mejores ejemplos prácticos en las empresas donde funcionan bien los presupuestos. Bueno, acá hablamos de la necesidad de coordinar los presupuestos. Esto se va a ver mucho mejor cuando empecemos a ver cada presupuesto de manera separada, para ver, ya lo vimos, ya medio lo planteamos, pero la interrelación que tiene que haber entre cada una de ellas. Lo importante que es formalizar todo esto, formalizar en el sentido de que todo esto se tiene que expresar a través de informes. No sirven los planes que son solamente verbales. Hay que hacer esto y que hacer esto. Tiene que estar claro. Sobre todo tiene que estar claro el objetivo que nos planteamos, las metas planteadas, tiene que estar claro el valor esperado para cada una de las partidas para que después tenga sentido la comparación y el control. Y para que sirva además, para que todos dentro de la organización sepan lo que se tiene que hacer. De hecho, el presupuesto es una herramienta que sirve para coordinar el conjunto de actividades, de la misma manera que vimos que también es la intención, o esa misma intención tenía, por ejemplo, el cuadro de mando integral en la clase anterior. Ahora, y esto también es un tema importante, flexibilidad en la aplicación de la planificación y control de utilidades. En la primera parte de la proyección dice, se deben aprovechar las oportunidades de crecimiento sin dejarse obstaculizar por la rigidez del presupuesto. La planificación y control de utilidades no puede dominar al negocio. Un tema clave para tener en cuenta. El presupuesto no tiene que ser la guía de acción para la empresa y todo en definitiva en la empresa tiene que estar dependiendo de llegar al número que se obtiene en el presupuesto. Ustedes van a ver que el autor lo plantea, pero yo le daría más énfasis todavía. Lo más importante del presupuesto no es el número final al que se llega, sino todo el proceso que obliga a todos dentro de la empresa a pensar en el futuro, a pensar en qué actividades hay que desarrollar para cumplir con las estrategias y qué necesito para desarrollar tales actividades. Pensar en todo eso, en cómo voy a hacer todo lo que la empresa se plantea hacer ante un contexto determinado, es lo más valioso. O sea, en el presupuesto es más valioso el proceso presupuestario en sí que el número final, que los valores finales a los que llego. Porque esos valores finales siempre van a ser un poco diferentes a los de la realidad, porque nunca la realidad o las variables de contexto se van a comportar exactamente igual, ni todo lo que esperé se va a dar exactamente como lo esperé. Pero eso no importa, porque en definitiva lo más valioso es todo el proceso previo, y lo importante es tener como un indicador el valor final del presupuesto, para que después pueda comparar eso con lo que está pasando y me dé cuenta el motivo, la causa de por qué lo que está pasando es diferente a lo que esperaba, para poder planificar mejor. Pero lo que tiene que guiar la actuación, yo les diría, de todos dentro de la empresa, de cualquier empresa, es tomar la decisión de hacer siempre a lo que a la empresa más le conviene. Y lo que a la empresa más le conviene es lo que tiene que ver con el cumplimiento de su estrategia. O sea, en todos los casos,
La intención el planteo sería tratar de hacer lo que a la empresa más le conviene de acuerdo a la estrategia adoptada, aunque eso implica tener que apartarse del presupuesto eventualmente para alguna decisión. Hay una situación excepcional, hay que tomar una decisión y a lo mejor eso implica apartarse del presupuesto. La idea es que no esté mal apartarse del presupuesto. Si un responsable decide apartarse del presupuesto, obviamente después va a tener una variación significativa entre lo esperado y lo que efectivamente está ocurriendo, y después va a tener que explicar a qué se debe esa variación significativa. Si él puede explicar y demostrar que en realidad esa variación se debe a que él hizo algo que a la empresa le convenía porque iba acorde a la estrategia, y si cumplía con los valores del presupuesto era una oportunidad que se perdía, por ejemplo, si generaba un problema, entonces debiera ser premiado eso. El presupuesto no tiene que tener una rigidez extrema de que hay que cumplir con el número y lo clave es cumplir con el número del presupuesto. Yo entiendo, y por lo menos ese es el planteo de muchos autores, que lo más importante, el presupuesto nos sirve como guía para ver, bueno, si esto cambió, ¿por qué cambió? Y después explicar por qué se tomó una decisión que me apartaba de los valores esperados. Pero en realidad la actuación debiera tener que ver directamente con la estrategia, por eso todos tienen que tener muy claro dentro de la organización cuál es la estrategia organizacional. No es llegar al número del presupuesto. Cuando se quiere solamente llegar al número del presupuesto, a veces aparecen comportamientos disfuncionales. Un área en particular tiene asignado determinado monto para una inversión y a lo mejor no hay oportunidades de inversión, entonces no, vamos a comprar cualquier cosa porque si así nos siguen dando la partida para una inversión, que a lo mejor en ese punto no tiene sentido y en otro periodo tiene sentido mucho más, una inversión mucho más grande porque hay oportunidad de negocio más concreta. A veces partidas para gastos, no son necesarios los gastos, vamos a gastarlo igual, así nos siguen dando la partida. Y cosas que no tienen sentido y que son disfuncionales para la actividad de la empresa. Eso pasa, o que se evalúa, por ejemplo, al responsable de acuerdo a las ventas conseguidas. Supongamos un área de ventas. Y entonces el vendedor habla con un cliente, mira, te tengo que mandar esta cantidad de unidades porque así cumplo el objetivo del área y gano el premio, porque tengo que cumplir con la pauta del presupuesto. No, pero yo no las necesito, después me las devolvés el mes que viene, pero bancame que te las facturo este mes, así tengo el valor que me permite demostrar que puedo ganar el premio en base a este monto. Y eso no tiene ningún sentido, en definitiva, para la empresa en el mediano o largo plazo. Por eso es que estaría mal evaluar la actuación únicamente a partir de los datos rígidos que quedan en los números del presupuesto. Lo más importante del presupuesto es el proceso en sí y el hecho de que me da un valor indicativo que después me permite comparar lo que está pasando con lo que se esperaba para ver qué pasó o qué hice de distinto y por qué lo hice. Pero el tema es que yo tengo que hacer las cosas distintas y eso es lo que más le conviene a la empresa porque eso le acerca más al cumplimiento de sus estrategias. Esto es importante, sobre todo para que no generar malos comportamientos por culpa del presupuesto, que el presupuesto no sea una herramienta negativa. A veces los presupuestos se usan como herramientas negativas, se fijan metas muy altas y entonces la gente se desalienta porque no se puede cumplir. En un proceso productivo no se puede producir tanto como está planteado en el presupuesto o en un área de ventas no se puede llegar a vender lo que se supone que hay que vender. A veces cuando se trabaja con el presupuesto como instrumento de presión, o lo único importante es llegar al número del presupuesto, siempre hay recursos escasos y esto hace a la esencia de la actividad económica y de las ciencias económicas en particular. La ciencia económica tiene que ver con la administración de recursos escasos y esto es lo que hacemos en toda empresa. Entonces siempre sabemos que los recursos son escasos y los vamos a tener que orientar de alguna manera, pero eso no tiene que ver directamente con evaluar la actuación de cada uno en llegar a un número específico, que es el número que se había definido en el presupuesto y que a lo mejor es inalcanzable. O a lo mejor no solo es alcanzable, sino que se puede superar porque cambiaron las condiciones y a lo mejor la idea, no superemos tanto porque después nos exigen más. Esas cosas no tienen que pasar. Cuando pasan esas cosas es porque se está trabajando mal con el presupuesto. Y entonces aparecen lo que en esta bibliografía se denominan holguras o acolchonamientos. ¿Qué es holgura o acolchonamiento del presupuesto? Normalmente los que tienen que estimar ventas las subexpresan,
porque así cumplen con los objetivos de venta más rápido, o sea, estiman menos de lo que pueden lograr, así lo cumplen sin problemas e incluso lo superan. A veces sobreestiman los gastos para que les den más de lo esperado por las dudas, o piden más dinero de lo que se necesita. A estos comportamientos que son disfuncionales, que no le hacen bien a la empresa y que son negativos, son consecuencias negativas de una mala de utilización del presupuesto, se las denomina holguras o acolchonamiento del presupuesto. Y bueno, y finalmente, lo más importante que nos queda por comentar respecto a este proceso en general de planificación y control de utilidades, que es lo que van a ver en el libro de Welch en los capítulos 1 a 4, porque fundamentalmente en el capítulo 2, porque los otros son muy genéricos, y además tienen ejemplos prácticos, muchos ejemplos prácticos concretos, son algunos argumentos en contra de este proceso de planificación y control de utilidades. Muchos plantean que, sobre todo en contextos turbulentos, difíciles, es difícil estimar ingresos y gastos en forma realista. Claro, que es muy difícil hacer estimaciones. ¿Cómo sé lo que va a pasar con todas las variables, con todo lo que va pasando? No sé lo que va a pasar el año dentro de unos meses, quiero plantear lo que va a pasar en cada periodo del año próximo. Bueno, justamente eso es uno de los motivos por los cuales es más importante plantearme cuál es el escenario, los diferentes escenarios y cómo me conviene actuar en cada uno. Estar preparado para actuar y para cambiar la actuación. Justamente una de las cosas que más se elogian de los administradores argentinos es la capacidad que tienen para adaptarse a los cambios. Es una de las cuestiones más valoradas, porque precisamente en nuestro país los cambios fueron precisamente porque habitualmente hay cambios, a veces hay, y esto hace muy poquito lo vimos también en todos estos últimos tiempos, hay cambios económicos muy abruptos por decisiones políticas, a lo mejor decisiones políticas que implican que un rumbo determinado se cambie, se gire 180 grados para desarrollar otro rumbo totalmente distinto, y entonces eso genera que sea muy difícil poder estimar las variables de lo que va a acontecer, pero precisamente por eso, analizar qué puedo hacer en función a distintos escenarios que se pueden presentar es muy valioso hacerlo por adelantado, porque es estar preparado para hacer lo que me conviene en cada uno de los casos. Algunos plantean que no conviene comunicar las políticas y directrices a supervisores o empleados, que eso lo tiene que definir la administración general y no tiene que estar que no lo tiene que saber cada uno de los que actúa. A esos hay que decirle qué hacer nada más. Y eso es totalmente equivocado, eso es absolutamente erróneo. La idea es que cada uno sepa dónde apunta la empresa, qué se espera de cada uno, para que cada uno tome la mejor decisión en beneficio de la empresa. No puede ser la estrategia conocida solamente por las autoridades de la empresa y no conocida por cada uno de los que actúa para saber lo que tiene que hacer. Eso es una tontería. A veces se plantea que el presupuesto demanda demasiado tiempo, todo este proceso de planificación y control de utilidades demanda demasiado tiempo, pero es tiempo que se usa en prever cómo hacer las cosas y que me prepara para hacerlas de la manera que más conviene en el momento futuro. Y además, todo el tiempo que estoy ahora ocupando en esto, después lo aprovecho cuando lo estoy ejecutando, porque me concentro en aquello que es anormal, diferente, no en lo que se está haciendo de acuerdo a lo esperado. Dice que resta flexibilidad a la administración del negocio y va a restar flexibilidad cuando se actúa mal, cuando con los presupuestos se trabaja mal. Que crea problemas de comportamiento. Bueno, lo mismo, va a crear problemas de comportamiento si yo evalúo y lo único que tiene que hacer el empleado es cumplir con el presupuesto y nada más, el número, llegar al número del presupuesto y hacer cualquier cosa para llegar al número y nada más. Y eso no tiene sentido. Tiene que hacer lo mejor que se pueda, tomando las mejores decisiones para que la empresa cumpla lo mejor posible con la estrategia planteada, con los recursos disponibles. No se le puede pedir llegar a un número determinado que es imposible de llegar. Porque a veces no tengo gasto. Bueno, entonces no le paguemos a tal, o no hagamos tal cosa, o no, algo que por ahí afecta el desarrollo del producto o el servicio al cliente porque quiero llegar al número. Porque eso es el mérito y por eso me premia. Y eso va a impactar en una satisfacción inadecuada del cliente y eso va a impactar en la empresa en el futuro.
que añade mucha complejidad, dice que que es muy costoso. Bueno, son algunos de los planteos. El tema es que no se ven acá los beneficios y que los empleados no lo quieren. Los empleados no lo quieren cuando se trabaja mal con el presupuesto. Y en cambio algunos planteos, algunos argumentos en favor de la planificación y control de utilidades. El primero y el más importante es que obliga a considerar el futuro, o sea, el hecho de plantearnos las cosas que vamos a hacer, cómo las vamos a hacer ante diferentes escenarios que se nos puedan plantear. Y estar preparados para saber qué hacer, porque ya estuvimos estimando desde antes qué es lo que vamos a hacer. Exige una estructura organizacional adecuada y sana, o sea que la empresa replantee su estructura organizacional y haga la que más y desarrolle la que más le conviene. Impulsa a todos los miembros de la organización a participar en el establecimiento de planes y metas, lo cual es importante también, que cada uno de los que actúa en la organización participe en la confección y estimación de lo que va a hacer y cómo hacerlo, para después evaluar si lo está haciendo bien. Coordina las acciones de las diferentes áreas. Acá lo que posibilita este proceso es una coordinación total de todas las cosas que van a hacer cada una de las áreas para desarrollar el conjunto de actividades y procedimientos para la elaboración de las estrategias de la empresa. Obliga a valorizar desempeños. Bueno, presupuesto es una herramienta monetaria, principalmente monetaria. Ese es uno de los principales déficits del presupuesto, uno de los puntos débiles, que solamente mide valores monetarios que, como vimos cuando vimos cuadro de mando integral, son efectos. Cuando medimos lo que pasó, ya pasó. En cambio, midiendo otras variables que no son monetarias, pero que también pudiera medirlas, yo puedo ver lo que está ocurriendo para que no pase y no se transforme en valores monetarios que no quiero. Fomenta la búsqueda de la eficiencia. Siempre tratamos de, bueno, esto es una cuestión de la economía en general. Ustedes vieron desde las primeras materias de introducción a la economía que la eficiencia es la óptima asignación de recursos, o sea, combinar los recursos de la mejor manera. Nosotros sabemos que los recursos son escasos, esa es la esencia de cualquier actividad económica y de la actividad empresarial. La idea es armar el presupuesto para combinar los recursos con lo que se cuentan de la mejor manera posible. Elimina la necesidad de usar muchos supervisores. Bueno, acá el tema es que hay un formato informativo que me va a permitir controlar la actuación. Entonces se supone que con un formato informativo que funciona bien, yo puedo dar mayor autoridad en la toma de decisiones a los diferentes empleados, porque en definitiva los resultados de la actuación después los voy a poder medir y voy a evaluar cómo están funcionando, sin necesidad de que haya más supervisores. La supervisión es informativa. Libera a los ejecutivos de concentrarse en temas irrelevantes, y esto fundamentalmente es por el principio de excepción. Permite que los directivos se concentren en aquellas variaciones excepcionales entre los datos reales y los datos presupuestados, no en todo lo que está funcionando de acuerdo a lo esperado. Obliga a hacer autoanálisis de la empresa, o sea, la empresa permanentemente está haciendo retroalimentación y evaluando si lo que está haciendo está bien, si tiene que recambiar su planificación, su manera de actuar, su forma de hacer las cosas. Motiva el reconocimiento y la acción correctiva, o sea, reconocimiento de las cosas que están funcionando bien, acción correctiva para aquellas cosas que no están funcionando adecuadamente. Y esto se hace a partir de la evaluación y el control que permite esta herramienta. Bueno, yo sé que están en semanas complicadas por los parciales. Esto por ahí es lo más importante. Vamos a continuar con todo este proceso y ya vamos a arrancar con el análisis de cada presupuesto en particular a partir de la próxima clase. ¿Se entendió más o menos todo esto? Sí, profe. Esto lo pueden ver en capítulos 1 a 4 de Welch. Recuerden que la bibliografía es Presupuestos, Planificación y Control de Welch. Y eso es la base que vamos a usar para todo el tema presupuesto, para las próximas 3 clases también. Bueno, Disculpe, gracias. tengo una duda. Esto Sí. Perdón, tenía la cámara apagada. ¿Esto funciona como alternativa al cuadro de mando integral? ¿O se usa todo, se pueden usar a la par? Por lo que decía de que como que tenemos indicadores y todo. Bueno, la realidad es que el presupuesto se venía desarrollando antes del cuadro de mando integral. Es una herramienta anterior al cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral surge
como consecuencia de las debilidades que tiene el presupuesto en cuanto a que solo mide variables monetarias y no mide otra cosa, además puede medir cantidades y precios, pero digamos, más allá de eso no mide otras variables que tienen que ver con la actuación. Esta limitación fue subsanada o está intentando ser subsanada por otras herramientas como el cuadro de mando integral y los tableros de control. La realidad es que lo primero que utilizaron las empresas o que empezaron a usar fueron presupuestos, pero los presupuestos tienen variables, fundamentalmente se ocupan de variables patrimoniales, económicas y financieras. De hecho, desembocan en los estados proyectados y tienen que ver con lo que la contabilidad venía trabajando, nada más que en forma proyectada. Además de trabajar con valores históricos, es trabajar con valores proyectados. Se incorporan al presupuesto, se agregan las herramientas que tienen que ver con el cuadro de mando integral y los tableros, y hoy muchas empresas trabajan con las dos herramientas al mismo tiempo, los presupuestos y los tableros o cuadro de mando integral. Pero también hay empresas que no usan presupuestos y que sí empezaron a usar otras herramientas como cuadro de mando y tableros. Por eso ninguna de estas herramientas es una herramienta obligatoria, de uso obligatorio. Son todas herramientas que se utilizan justamente para tomar mejores decisiones, para que a las empresas les vaya mejor, para que funcionen mejor. Las empresas más importantes trabajan con las dos herramientas, con las empresas más exitosas, con los presupuestos y también con cuadros de mando y tableros. Se utilizan las dos herramientas, una para las mediciones de las partidas en su conjunto, en cada área, pero otra con la medición de la actuación de cada cosa que se va haciendo en el área. Que en definitiva son herramientas complementarias, porque las dos tienen que ver con la estrategia empresarial. Una evaluada a través de indicadores, de un conjunto de indicadores, que son muchos menos que todas las partidas que se analizan en el presupuesto, y otras que analizan las partidas en forma amplia. Pero así están las cosas hoy. Hay algunas empresas que utilizan las dos herramientas en forma conjunta, algunas empresas que utilizan presupuestos y no usan cuadro de mando y tablero, otras que hasta decidieron reemplazar el presupuesto por la utilización de cuadro de mando y tablero, aunque algunas cosas, los cuadros de mando son algunos indicadores, no me analizan el conjunto de las partidas. Por eso también tiene limitaciones como herramienta. Y hay empresas muy chicas que todavía no usan ninguna herramienta o que tienen una planificación pero que no es de tipo formal, sino que es una planificación que es más informal y que la idea es que puedan formalizar un poco más y tengan una estructura por lo menos presupuestaria. Es importante que, por ejemplo, las pymes empiecen a trabajar con alguna de estas herramientas, ya sea cuadro de mando y tablero o presupuesto, para mejorar su funcionamiento y el control de su actuación. Sí, me quedaba esa duda porque, o sea, veía como que había cosas en común y a la vez que entre los dos se pueden ir retroalimentando como para mejorarlo, pero no sabía si eran herramientas que había que usar separadas. El presupuesto hace mucho tiempo que está como herramienta y era lo único que se utilizaba hasta que empezaron a aparecer los nuevos formatos. Y los nuevos formatos empezaron a aparecer porque la gran debilidad del presupuesto es que mide solamente todo en valores monetarios y no mide las otras actuaciones u otras medidas que son importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con la satisfacción de los clientes, con cómo están los empleados dentro de la empresa, con cómo se trabaja en la empresa con los sistemas de información, con cómo desarrolla la empresa los diferentes procesos internos, o sea, lo que se mide a través del cuadro de mando o de los tableros. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves. Bueno, Que gracias. les vaya muy bien en el... Perfecto, profe. Gracias por todo. Bueno, Chau. Gracias, profe. Saludos. gracias. Gracias, Chau, profe. hasta luego. Chao, gracias. Gracias. Gracias a ustedes.